Hola, hoy vamos a ver una partida de Akiva Rubinstein contra Rotlewi. Una partida realmente fantástica de Akiva Rubinstein. Y para aquellos que no sepan mucho de historia del ajedrez, le quiero decir que Rubinstein fue uno de los mejores jugadores de ajedrez previos a la Primera Guerra Mundial. Probablemente en los años previos a la guerra fue el jugador más fuerte del mundo. Pero lamentablemente, como en esa época no existía una reglamentación para para la organización del Campeonato Mundial de Ajedrez. No pudo ser campeón mundial de ajedrez, pero no hay duda que fue uno de los mejores jugadores de toda la historia del ajedrez, yo creo. Bueno, en esta partida, Rubinstein fue un jugador más bien conocido por sus habilidades estratégicas, con su juego en los finales. Pero en esta partida vamos a ver que también fue un gran jugador táctico, un tipo que podía jugar un ajedrez súper agresivo y táctico. La partida comenzó con D4, D5. Rubinstein juega con las negras. Caballo F3, caballo E6, E3, C5. Atacando inmediatamente el centro blanco. O sea, si las blancas ahora jugaran D por C5, estarían cediendo el centro a las negras. Entonces Rotlewi hizo la jugada C4, a lo que siguió caballo C6, caballo C3, y ahora tenemos una posición típica de la defensa Tarrasch en la variante con E3, que es la variante simétrica. Caballo F6, D por C5. En la actualidad, la mayoría de las veces en esta posición se juega A3 con idea de cambiar en C5 y luego de alfil por C5, por ejemplo así. Luego de alfil por C5, jugar B4 y seguir el desarrollo con el alfil blanco a la casilla B2. Es lo más habitual hoy en día. La partida esta siguió con D por C5 inmediatamente, alfil por C5 y A3. Y tenemos prácticamente una variante, podríamos decir que una variante moderna de la apertura, pero jugada en el año 1907. A6 siguió B4, tocando el alfil D6, alfil B2. Enroque, y ahora las blancas juegan dama D2. Bueno, dama D2 no es la posición de la dama en D2 no es la mejor, porque dado que acá en el centro los peones estos se están tocando, es muy probable que la columna D se vaya a abrir, es altamente probable, y la dama estamos moviendo la dama a una columna que va a estar abierta en el corto plazo. O sea, es muy probable que después tengamos que moverla una segunda oportunidad, y lo que perderíamos un tiempo. Generalmente en la apertura, durante la apertura, la dama se coloca detrás de los peones. En este caso podría ser la casilla E2 o C2, pero no en la columna abierta. Vamos a ver después que le provoca una pérdida de tiempo a las blancas. Dama E7. La jugada dama E7 es una muy buena jugada. ¿Por qué? Porque ya está preparando la jugada de la torre en la columna que se va a abrir rápidamente, y está ofreciendo un sacrificio de peón. Ahora las blancas podrían ganar un peón, C por D5, C por D5, dama por D5, caballo por D5, perdón, caballo por D5, caballo por dama por D5, y seguiría torre D8. Y en esta posición podemos ver que las blancas tienen un peón de ventaja, pero están atrasadas en el desarrollo. Las negras ya están enrocadas, ya tienen su torre en juego, tienen todas sus piezas en juego, mientras que las blancas todavía les tienen que desarrollar alfil de casillas blancas, todavía tienen que enrocar para dar seguridad a su rey. Así que personalmente creo que no es recomendable ganar el peor en esta posición, y creo que Rotlewi hizo bien en no ganarlo. Rotlewi aquí en esta posición jugó alfil D3, alfil D3, a lo que siguió D por C4, alfil por C4 y B5, atacando el alfil de C4. Alfil D3, torre D8. Y ahora ya podemos ver que la torre ya está mirando indirectamente está atacando a la dama blanca. Bueno, si bien por el momento hay piezas en el medio, pero esas piezas pueden desaparecer inmediatamente. Entonces las blancas están
forzadas prácticamente a perder un tiempo y volver a mover su dama. Volver a mover su dama para sacarla de la columna D. Entonces, bueno, luego de torre de 8 siguió dama de 2. Alfil B7, desarrolla el alfil y bueno, enroque. Al fin las blancas pueden enrocarse. Pero ahora ya podemos ver que las negras tienen una muy buena posición. Podemos ver la posición de estos alfiles. Los alfiles están atacando, listos para atacar al enroque blanco. Bueno, luego de enroque siguió caballo E5. Esta jugada me parece bastante buena porque si bien podemos decir que la posición se simplifica, pero al mismo tiempo estamos eliminando una pieza defensiva de las blancas. ¿Por qué? Porque luego de caballo por E5, alfil por E5, podemos ver que se eliminó el caballo de las blancas que estaba en F3, un caballo que defendía al rey, y lo cambiamos por un caballo nuestro que estaba en C6, que no, podemos decir que no atacaba al rey, no atacaba al rey blanco. Entonces simplificamos la posición, pero a la vez ganamos potencial de ataque. En esta posición, ahora si le tocara jugar a las negras, jugaríamos alfil por H2. El blanco tendría que tomar el alfil con rey por H2, dama D6, dama D6 jaque y comeríamos el alfil de D3 y ganaríamos un peón. Por ejemplo, vamos a suponer si las blancas jugaran nada, una jugada absurda, torre B1, seguiría alfil por H2, rey por H2, dama D6, jaque, rey G1 y dama por D3 y ganamos un peón. Entonces esa es la amenaza de las negras. En esta posición entonces lo que jugaron las blancas para defenderse de esa amenaza es la jugada F4. Con F4 ya ahora las blancas ya no, obviamente, las negras no pueden obviamente ganar el peón como en la variante anterior. Las negras retiran el alfil a C7 y sigue E4. E4 por parte de las blancas. Ahora las blancas logran un buen dominio de las casillas centrales, E4, E5, F5, pero el problema siempre son estos dos alfiles, los dos alfiles negros que están mirando peligrosamente hacia el enroque. Ahora siguió torre a C8 y en esta posición podemos ver que las negras están realmente muy bien, tienen una excelente posición. Miremos la posición de sus alfiles todos apuntando hacia al enroque de las blancas. Tenemos las dos torres en las columnas abiertas, o sea, la posición es excelente para las negras. Aquí Rotlewi jugó E5. E5, el objetivo de E5 probablemente sea, él buscaba simplificar la posición y lograr así un cierto alivio. Seguramente esperaba la jugada caballo D5 probablemente, a lo que podría cambiar piezas y simplificar un poco la posición. Perdón. O por ejemplo, si las negras jugaran caballo D7, que es una jugada muy pasiva, podría seguir alfil E4 y la posición de las blancas sería más que aceptable. Pero probablemente no previeron la secuencia de jugadas que iba a hacer Rubinstein seguidamente. Contra E5 siguió alfil B6 jaque, rey H1, única. Y ahora esta yo supongo que fue la jugada que Rotlewi no calculó, que es caballo G4. Caballo G4, en lugar de colocar el caballo en D5 y permitir la simplificación o jugar la pasiva a caballo D7, el caballo se va al ataque del enroque de las blancas. En esta posición las blancas podrían jugar dama por G4, pero si dama por G4 seguiría torre por D3 y la posición de las negras es claramente superior. En este momento, por ejemplo, estamos atacando el caballo de C3. Tenemos la torre de C8 que ataca y tenemos la torre de 3 que lo ataca. Tenemos los alfiles que son, estas son dos puñaladas en el enroque de las blancas. La superioridad negra es absoluta. Pero obviamente la partida hubiera sido más larga y no hubiera existido la combinación brillante que por suerte existió.
Realmente habría que agradecerle a Rotlewi por no haber jugado dama por G4, porque eso permitió una combinación realmente brillante de parte de Rubinstein. Contra caballo G4 siguió alfil E4. La idea siempre es simplificar la posición, eso le traería alivio a las blancas, pero a esto siguió la jugada dama H4. Dama H4 ataca, amenazamos mate en una, dama por H2, jaque mate. Entonces las blancas tienen que hacer algo respecto a esto. En la partida jugaron G3, pero tenían otra alternativa que era la jugada H3. Si seguía contra H3, las negras tenían una jugada brillante que es torre por C3. Torre por C3 es una jugada realmente muy buena. Ahora las opciones de las blancas podrían ser, por ejemplo, vamos a empezar por las peor, alfil por B7, por ejemplo, seguiría torre por H3, jaque mate, y tenemos mate en dos jugadas, tendríamos que tomar sí o sí, dama por y mate en la próxima, porque la dama no puede cubrir porque comeríamos dama por H2. El rey no puede ir a G1 porque está el alfil de B6, sería mate en dos jugadas. La otra alternativa contra torre por C3 sería comer la torre, alfil por C3, pero alfil por C3 también tiene el problema que seguiría alfil por B7. Contra alfil por B7, ¿qué pueden jugar las blancas? La opción sería dama por E4, pero contra dama por E4 seguiría dama G3. Dama G3 amenazamos mate en H2. ¿Qué podemos hacer con las blancas para defendernos? La única opción sería tomar el caballo, y cuando tomamos el caballo seguiría dama H4, jaque mate. El rey no puede ir a G1 porque está el alfil de B6, tampoco podemos movernos a la columna H. La otra opción contra torre por C3 sería jugar dama por G4. Dama por G4. Pero contra dama por G4 tendríamos la jugada torre por H3, jaque. Torre por H3, jaque. Ahora, si tomáramos de dama, seguiría dama por H3, peón por, y dejaríamos el alfil E4 colgado. Alfil por E4, rey H2, torre D2, jaque, atacamos al rey, rey G3 única, torre G2 única, rey H4 única, alfil D8, y esto es mate en pocas jugadas, alfil G6 y jaque mate. Por supuesto, esta es una variante muy larga, pero prácticamente fácil de calcular, pues son todas jugadas únicas, no hay opción. Bueno, contra torre por C3, entonces quedamos, bueno, H3 no sirve por las variantes que acabo de mostrar. En la partida, Rotlewi jugó G3, pero contra G3 parece fuerte, porque al mismo tiempo defiendo el mate y ataco a la dama negra. Pero ahora viene la jugada, la bomba de Rubinstein, que es torre por C3. Una jugada realmente extraordinaria. Yo creo que las jugadas en el top 10 de las jugadas más brillantes en la historia del ajedrez. Torre por C3, dejamos la dama queda en el aire, se puede capturar la dama, y vamos a ver ahora por qué. ¿Qué es lo que vio Rubinstein para regalar su dama en H4? Torre por C3, siguió G por H4, y ahora la jugada que sigue es todavía otra jugada realmente extraordinaria. La clave de toda la combinación es que la dama va a estar sobrecargada, va a tener que defender dos casillas al mismo tiempo, que sería la casilla H2 y el alfil de E4. La dama no puede defender las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ahora la jugada que sigue es torre D2. Torre D2, la dama ahora está obligada a moverse de la casilla 2 y salir de la defensa del alfil de E4. Entonces, en este momento las blancas jugaron dama por D2. Así llegó la partida, pero podemos ver que si hubieran jugado en lugar de dama por D2 en esta posición,
torre de 2 hubieran jugado dama por h4, hubiera seguido alfil por e4, jaque. El rey, ¿a dónde va? No tiene casillas, tendría que jugar la torre a f3, a lo que seguiría torre por f3, y las blancas están absolutamente perdidas porque no tienen defensa, no hay forma de impedir torre f1, que sería jaque doble. Estaríamos dando jaque con el alfil y con la torre y sería jaque mate. El rey no tendría escapatoria. Esta es una posición absolutamente perdida para las blancas. Entonces, contra torre de 2. Y la alternativa, vamos a suponer la otra alternativa, podría ser alfil por c3, devolviendo la dama, pero luego de alfil por e4, es mate en la próxima. Porque la dama no puede tomar el alfil, porque seguiría torre por h2, jaque mate. Entonces, luego de torre de 2, las blancas jugaron en la partida dama por d2. Dama por d2 siguió alfil por e4, jaque, atacando el rey. El rey no puede ir a g1. La torre, si va a f3, simplemente la capturamos. Entonces no hay más opción que jugar dama g2. Y ahora sigue la otra jugada brillante, que es torre h3. Contra torre h3 las blancas abandonaron, la última jugada de la partida. No hay forma de impedir torre por h2, jaque mate. Si la dama blanca captura en e4, sigue torre por h2. Y no hay jugada posible. No hay jugada posible contra torre h3. La dama no puede capturar el caballo porque estamos clavados, está el alfil de e4, está clavando la dama. La casilla g1 está controlada por el alfil de b6. El alfil de b6 controla la casilla g1. Entonces no hay forma, no hay nada que podamos hacer contra torre por h2, jaque mate. Y bueno, en esta posición las blancas abandonaron. Y la combinación realmente es una cosa brillante, todo lo que vio Rubinstein, todo lo que calculó. Yo me imagino que desde el momento que que se hizo la jugada e5 por parte de las blancas, no sé si en esta posición, si lo vio todo, lo calculó todo, pero ya la idea del torre por c3, torre por d2, todo eso, lo que siguió después, probablemente toda esta posición él ya la tenía, lo tuvo en la mente, intuitivamente calculó todo esto. Bueno, espero que les haya gustado la partida y si les gustó el video, por favor pueden suscribirse y den un like. Ok, gracias y hasta la próxima.